Las multinacionales, uno de los aspectos más importantes de la globalización y que precisamente caracteriza este fenómeno es la expansión de empresas multinacionales. Este concepto se divulgó en la década de los 70 y hacía referencia a las firmas comerciales, industriales, bancarias, de transporte, de comunicaciones, etcétera, que tenían su casa matriz en un país, la mayoría general en los países desarrollados, y sus filiales en otras partes del mundo. Actualmente se las conoce como transnacionales, empresas que concentran su poder superior al de los estados nacionales. En los años 50 y 60 había unas pocas canteras de empresas con esas características que principalmente eran norteamericanas. Hoy son más de 40.000 las empresas que pueden ser consideradas multinacionales. Muchas son participación de capitales originarios de otras regiones como Corea del Sur, Brasil o México, entre otras. Volumen de inversiones de empresas residentes en un país con mercados de capitales hacia otros países. En la década de los 80, 100.000 millones de dólares. En la década del 90, 1.400.000 millones de dólares. Ingresos de capitales a América Latina. El notable flujo de capitales que llegó a Latinoamérica en los últimos años no deja de asombrar, tanto por la dimensión de los ingresos como por su creciente proporción comparada con el producto de la región, ya que supera ampliamente los niveles registrados antes de la crisis de los 80. En este mercado, desde 1991, la región viene recibiendo una transferencia netamente positiva de recursos, la cual se mantiene pese a la disminución de la tasa de crecimiento de los mismos. En este aspecto, toda América Latina se ve favorecida en especial México y los países sudamericanos, incluido Brasil. Este fenómeno, que le abre significativas posibilidades a Latinoamérica, obedece a diversos factores que determinan dos etapas diferentes en la región: exceso de liquidez de los mercados financieros extranjeros, proceso de expansión e internacionalización de la banca privada del exterior, crisis petrolera internacional de los 70, etapa expansiva de financiamiento externo desde mediados de los 60 hasta los 80, caída caída del rendimiento internacional de las inversiones, persistencia del rendimiento de las inversiones en Latinoamérica, innovaciones institucionales en los mercados internacionales, política de estabilidad económica en América Latina, etapa de renovación de los ingresos de capitales a partir del 90 hasta nuestros días. Que esta situación se mantenga dependerá de la estabilidad y la eficacia de las políticas económicas en nuestros pueblos para responder a las exigencias de seguridad macroeconómica y competitividad internacional. El comercio mundial. El volumen del comercio internacional alcanza cifras gigantescas, mientras en 1995 totalizaba unos 160 billones de dólares, hoy supera los 9 trillones. Los países capitalistas desarrollados comercian principalmente entre ellos y en segundo lugar con el resto del mundo, acaparando el 70% del comercio mundial. Los demás países el 30% restante. La baja participación de los países subdesarrollados en el comercio mundial, aunque constituyen la inmensa mayoría de la población de nuestro planeta, se debe a que son principalmente agropecuarios, como el norte de México, con pocas industrias, debían exportar un volumen importante de productos primarios para tener divisas con que comprar productos elaborados y tecnología. El poder adquisitivo de la mayoría de sus habitantes es bajo. Algunos países periféricos como Corea del Sur, Malasia, Singapur y Taiwán exportan productos manufacturados, automóviles, acero, productos electrónicos, tejidos, juguetes, etc. En los últimos años decide el volumen de los bienes comercializados en el tercer mundo. Una opinión crítica. En la realidad, los optimistas parecen observar únicamente la triada de las sociedades prósperas en América del Norte, Europa, Japón,
Europa, Japón, dejando de lado el resto del mundo. El crecimiento económico global ha sido mucho más benéfico para el habitante medio de las economías industriales avanzadas que para las poblaciones del sur. En 1991, la renta per cápita de Suiza había alcanzado los $66.000, como Suecia 32.600, Japón 29.000 y Alemania 28.000, no la de Nigeria apenas en 278. Ya hay en África subsahariana decenas de países con rentas medias aún más bajas. Después de casi 5 décadas de crecimiento económico global sin precedentes, el mundo se aproxima al siglo XXI, con más de con más de 1.000 millones de personas viviendo en la pobreza extrema. Fragmento adaptado de Preparando para el siglo XXI, Paul Kennedy, 1993. Los tigres asiáticos. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, que el 1 de julio de 1997 pasó nuevamente a China, son llamados los tigres asiáticos. Esta metáfora quiere expresar un proceso de industrialización que sufrieron esos países a partir de la década del 70, cuando industrias norteamericanas y japonesas se instalaron en esas regiones debido a una serie de ventajas como salarios muy bajos, terrenos muy baratos, facilidades para la exportación y la remesa de las ganancias, entre otras. La base de la economía de Hong Kong es fundamentalmente la actividad portuaria y bancaria. Singapur posee, además de un puerto importante industrias petroquímicas. Corea del Sur y Taiwán son grandes exportadores de productos electrónicos, tejidos, televisores, videocaseteras, etc. En estos países, la relación entre trabajo, salarios y presentaciones sociales es perjudicial para el trabajador. Teoría de la globalización vía mercados supranacionales. En la globalización vía mercados supranacionales representados por este esquema, los bloques comerciales se interrelacionan y constituyen un camino hacia el avance de la mundialización y la interdependencia cada vez mayor de todas las naciones. NAFTA, Asociación de Libre Comercio de América del Norte, conformada por Estados Unidos, Canadá y México, el CUM. B. Mercosur, Mercado Común del Sur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. C. Unión Europea, Uruguay, la península rebelde de Argentina. Integrada por Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, Australia, Finlandia y Suecia. APEC, Asociación de Cooperación Económica de Asia y Pacífico, constituida por Japón, China, Singapur, Brunei, Malasia y Tailandia, entre otros. 6. Comunidad de Estados Independientes, formado por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, etc. Pacto de Visegrad, la asociación internacional que congrega a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. CONESA, Mercado Común de los países del este y sur de África, como Mozambique, Tanzania, Uganda, Etiopía, entre otros. Países desarrollados y subdesarrollados. Grandes diferencias. Ya vimos que el desarrollo industrial es desigual en el mundo. De acuerdo con las diferencias, es común asociarlos con dos grandes grupos: países desarrollados y subdesarrollados. Entre los segundos hay diferentes niveles, ya que algunos son países muy pobres y otros tienen un nivel de vida aceptable. Por eso es importante considerar también indicadores sociales y económicos, como ingresos, tipo de vivienda, calidad de vida, esperanza de vida, etc. Veamos en el cuadro las principales diferencias. Países desarrollados: capacidad para producir bienes valiosos, muy buen desarrollo industrial con posibilidad de inversión,
Mejoras de las instalaciones industriales para su capacidad de ahorro, muy buenos servicios administrativos y de transportes, exportación de manufacturas, productos elaborados, importe de materia prima. La mayoría de la población puede satisfacer sus necesidades básicas con alto índice de consumo, una gran esperanza de vida debido a los buenos servicios hospitalarios y sanitarios. Un momento, te vuelves pobre por tener una enfermedad en Estados Unidos. ¿Qué clase de mentira es esta? Baja mortalidad, 1% en ancianos, alto nivel de vida, Asia, América anglosajona, Japón y países europeos. Países subdesarrollados, escasez de recursos financieros, sí, escasez de estructura industrial, sí, endeudamiento con los países ricos por la necesidad de obtener créditos, sí, falta de servicios de transporte, ausencia de servicios administrativos, exportan productos primarios agropecuarios, algodón, trigo, cacao, etc. Importan productos manufacturados, productos de alta complejidad, maquinarias, aviones, computadoras, etc. Instalación de empresas multinacionales cuyas ganancias son enviadas a la casa matriz, países desarrollados. Falta de ahorro, muchos viven en la extrema pobreza. Alta mortalidad, 20% personas de todas las edades, especialmente menores de 5 años. Riqueza concentrada en un grupo minoritario de la población, Asia, países africanos, Asia y América Latina. Índices socioeconómicos, PBN, sigla de Producto Bruto Nacional, que constituye la suma de toda la producción de bienes y servicios de un país durante un año. Renta nacional, suma de todos los rendimientos de un país. Renta per cápita, expresión estadística que resulta de dividir la renta nacional de un país por el número de habitantes. La movilidad de la población. Las personas se desplazan dentro de un mismo territorio o fuera de él. Esta movilidad geográfica producida por diferentes causas genera fuertes repercusiones en el orden económico y social, tanto para el receptor como para el emisor. Muchas situaciones de discriminación, racismo y xenofobia son vividas a diario por las personas que llegan sobre todo a Europa y a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades en el campo social y económico. Las razones más para migrar, la movilidad producida por las migraciones depende de diferentes factores. Veamos cuáles son. Económicos. La principal causa de este desplazamiento se explica por la esperanza de triunfar en el país elegido como destino para así poder resolver el desequilibrio económico que estaban soportando. Ese tipo de migración es evidente en países pobres donde la población deja su país de origen voluntariamente para establecerse primero temporariamente y luego en forma definitiva. En los países desarrollados, algunos motivos que producen esta migración son el desempleo y la hambruna vividos en el país de origen, ansias de conquista. En algunos momentos de la historia de la humanidad, los conquistadores actuaron como motivadores para que muchos grupos se instalaran en un territorio conquistado. Ejemplo, la conquista de América por españoles y portugueses. América en el siglo X1X para la trata de esclavos fue producido por la necesidad de mano de obra y generó notables consecuencias económicas y también sociales, puesto que originó nuevas mezclas étnicas. Por motivos religiosos, la persecución de judíos alemanes entre 1933 y 1939. No le pregunten a los abuelos argentinos qué hacían en esta época de su vida. Por motivos políticos, el ejemplo más claro la constituyen los innumerables refugiados políticos de diferentes países latinoamericanos que contra su voluntad debieron abandonar su patria. Desastres naturales. La población se ve obligada a migrar debido a inundaciones, terremotos, malas cosechas, huracanes, etc. Un fenómeno actual. La búsqueda de mejores oportunidades de trabajo para escapar de la miseria del país de origen genera fuertes oleadas migratorias de trabajadores destinados a instalarse especialmente en países de Estados Unidos, de Estados Unidos, Europa y América anglosajona.
Canadá. Las migraciones internas consisten en el desplazamientos temporales o definitivos dentro de los límites de un mismo país. Generalmente comienzan a manifestarse cuando un lugar provoca atracción. Un ejemplo claro es la migración del campo de la ciudad, denominada éxodo rural. Las causas de este fenómeno son la tecnificación de las actividades agropecuarias, con la consecuencia de disminución en la demanda de la mano de obra, la búsqueda de mejor desarrollo cultural, social y económico. Recursos y producción de energía. Las diferentes fuentes de energía que necesitan las industrias son obtenidas del medio natural. Actualmente se dividen en renovables y no renovables. Las más utilizadas son estas últimas, sumamente contaminantes. Sin embargo, el adelanto tecnológico actual permitiría desarrollar formas alternativas de energía mucho más limpias. Lo que viene. Como el mundo se enfrenta al serio problema que significa el agotamiento de las energías no renovables, es decir, las naturales como carbón, petróleo, gas y uranio, se buscan incansablemente nuevas fuentes alternativas. Algunas ya se han implementado el aprovechamiento de los ríos para producir energía hidroeléctrica. Las energías solares y eólicas son marginales, sin embargo, se lograría con su utilización un número sostenible de los recursos, la reducción de la contaminación y el cuidado de las reservas de combustible fósil. Razones de orden político y económico han frenado la explotación de este último de energías que solo se usan en pequeños emprendimientos. La energía eléctrica producida por centrales nucleares también representa el 5% del consumo mundial. El grave problema que esto presenta son los accidentes que ponen en peligro a muchas personas por los efectos perjudiciales de la radiación. Ojo, solamente en los accidentes. La energía nuclear es la solución. No pasa nada si todo lo hacen bien. La luz solar se recoge en paneles fotovoltaicos y se almacena luego pasa por un conservador de electricidad a un conjunto de baterías. La energía así obtenida se utiliza para calefacción, refrigeración, electricidad. También se emplea para el funcionamiento de aparatos, radios, calculadoras, relojes, etc. Las energías renovables, hidráulica, solar, eólica, representan el 5% del consumo mundial. La primera es la que más se utiliza en los centros industriales. Algunas veces ocasiona alternaciones en el ecosistema debido a la instalación de represas. El viento, energía eólica, se usa para mover máquinas con aspas aerogeneradores que unidos a un generador producen energía eléctrica. Esta es muy utilizada en áreas rurales para satisfacer las necesidades domésticas. Otras usan de esta energía son extracción de agua por medio de molinos, navegación de vela. La degradación del medio ambiente. Algunos científicos trabajan diariamente para demostrarle al mundo civilizado que las agresiones constantes contra el medio ambiente ponen en peligro el potencial mundial de desarrollo. Somos víctimas de la degradación del medio ambiente, la explotación irracional de recursos, la actividad industrial y la falta de controles a escala mundial. Está transformando al planeta en un mundo complejo y vulnerable, al que acerquémonos a este tema tan poco difundido y que sin embargo afecta profundamente nuestra existencia. Consumir y descartar. La población mundial crece a un ritmo vertiginoso, alentada por un verdadero bombardeo de publicidades y estimulada por los medios de comunicación. La gente consume sin cesar productos que rápidamente son reemplazados por otros. De esta forma, la acción del hombre ha introducido en la biosfera serios cambios que originan los siguientes problemas: disminución de la capa de ozono, efecto invernadero agravado por el calentamiento global de la atmósfera, lluvia ácida,
Disminución de la capa de ozono. En la atmósfera existe una capa denominada estratosfera que se extiende entre los 20 y los 50 kilómetros de altura. Dentro de ella se forma un gas escaso y muy importante, el ozono. Este gas, que se configura por encima de los 15.000 metros de altura, actúa como escudo, impidiendo la llegada de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Estos rayos son muy peligrosos para el hombre y los seres vivos. Sin el filtro que el ozono proporciona, las consecuencias nocivas para el hombre son innumerables: cáncer de piel, daños en los cultivos agrícolas, muerte de microorganismos marinos, fitoplancton y zooplancton. La contaminación del aire por la actividad industrial es uno de los problemas que demanda inmediata solución. ¿Cómo se destruye? En 1928, los químicos del hemisferio norte inventaron un gas para los equipos de refrigeración. Este gas contiene componentes de cloro, flúor y carbono. Los clorofluoruros de carbono, comúnmente llamados CFC, promediando los años 60. Esta combinación se usaba para fabricar telgopor, espumas plásticas, acondicionadores de aire y principalmente aerosoles. El problema surge cuando estos gases suben a la estratosfera. Allí la luz ultravioleta tritura los FC y les arranca átomos de cloro. Estos cloros sueltos atacan al ozono O3, destruyéndolo. Como consecuencia de este fenómeno, disminuye el espesor de la capa de ozono, originando el llamado agujero de ozono. Una de de las dificultades más importantes que tiene que resolver el hombre moderno. ¿Qué son los CFC? Los clorofluoruros de carbonos o CFC son gases usados como propelentes de los aerosoles, refrigeradores y en la preparación de solventes industriales, fabricación de plásticos y resinas. Efecto invernadero. El hombre, al concentrar sus actividades en los grandes centros industriales, envía a la atmósfera gases que provienen tanto de la combustión de petróleo, gas y carbón como de la deforestación, por ejemplo el dióxido de carbono. Cuando la presencia del dióxido de carbono aumenta, este gas impide la salida de los rayos solares al espacio. Así se produce el calentamiento global de la atmósfera. Analiza el dibujo del efecto invernadero. Referencias al gráfico. Los FC en ascenso liberan un átomo de cloro por la influencia de los rayos ultravioleta. El átomo de cloro ataca a la molécula de ozono O3, causando la destrucción de la copa 2. Este fenómeno se conoce como el nombre de agujero de ozono. Estimaciones de la UNESCO. En los próximos 50 años se duplicará la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, alrededor de los años 2050-2090 del siglo XXI. El efecto invernadero comenzará a sentirse realmente. Los promedios generales de temperatura superarán a los actuales en 2 a 3 grados centígrados. Canadá y Norteamérica de Europa tendrán una temperatura de cultivo más larga y durante el verano desaparecerán los hielos del océano Ártico. La agricultura bajo riesgo artificial sufrirá daños considerables por el aumento de la evaporación y la disminución de las precipitaciones. Algunos efectos no son negativos. La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera tendrá efectos de fertilizante. Consecuencias del efecto invernadero. Se estima que para fines del próximo siglo la temperatura media del planeta podría alcanzar entre 19 grados centígrados y 21 grados centígrados. Las consecuencias de este aumento serían variadas. La temperatura en superficie aumentará entre 2 grados y 4 grados durante los próximos 100 años. El ascenso del nivel de los mares provocará serios problemas a las comunidades costeras, cambio del comportamiento del régimen de las lluvias, la que afectaría a la actividad agrícola ganadera, derretimiento de los hielos antárticos y terrestres. Los países deben colaborar entre sí para buscar medidas rápidas que permitan construir un mundo más limpio para los que ya vivimos en él y para las futuras generaciones. Calentamiento global. Los gases producidos por la actividad industrial, quema de combustibles fósiles para energías y quema de bosques se acumulan en la atmósfera y producen un calentamiento global.
Lluvia ácida. Hacia fines del siglo X1X, el hombre comenzó a alternar seriamente el equilibrio de la naturaleza. La emisión de enormes cantidades de partículas y gases que se dirigen a la atmósfera desde las grandes ciudades del mundo, como azufre, nitrógeno y la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, producen la lluvia ácida. Estos gases contaminantes, entre el contacto con el aire y la humedad atmosférica, transformándose en ácidos. Los ácidos vuelven a la superficie terrestre, arrastrados por lluvias, nieve o niebla. Las consecuencias que produce este fenómeno a corto y largo plazo son aumento de acidez en los lagos que ya no son aptos para la vida, lo que produce entonces la muerte de peces y vegetales, desmineralización de los suelos, es decir, pérdida de su subfertilidad, daños a los bosques, cambio en la producción de cultivos, deterioro del agua potable, daño en materiales de construcción, ejemplo, edificios y monumentos históricos. Problemas de salud en el hombre, ejemplos respiratorios. Los efectos nocivos de la lluvia ácida se agravan por acción de los fuertes vientos. Estos se encargan de transportar los componentes ácidos a zonas cada vez más alejadas de su lugar de origen. Zonas afectadas. La lluvia ácida deja de ser un problema que afecta exclusivamente a países industrializados. Su presencia también se ha hecho visible en países poco desarrollados. Actualmente los lugares más afectados son centro de Europa, Noruega, Suecia y Reino Unido. En América, el este de Estados Unidos y algunos territorios de Canadá son los que manifiestan mayores efectos perjudiciales. Otras zonas en las que las consecuencias de este fenómeno se hace sentir son en el Valle de la Ciudad de México, el oeste de Rusia y el sudeste de Asia. Preocupados por los resultados de la lluvia ácida, muchos países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Japón han establecido leyes y reglamentos para disminuir las emisiones de sustancias negativas para el medio. ¿Qué podemos hacer para ayudar al planeta? A través de los movimientos sociales y económicos que luchan por mejorar el medio ambiente, el hombre debe actuar de inmediato para lograr revertir estas situaciones, buscando la única alternativa, llegar a un desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible consiste en administrar de manera responsable y racional los recursos que nos brinda el planeta para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Este es un desafío colectivo que también debe encararse a escala individual. Uno de los caminos es la alfabetización alfabetización ecológica tanto en el plano local como en el regional y en el mundial. Es muy importante la educación ambiental a fin de que todos los ciudadanos del mundo puedan asumir su responsabilidad en las conversaciones de los diferentes sistemas en donde les toca vivir. La educación ambiental es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. El espacio urbano. El espacio urbano se ha convertido en un nuevo espacio geográfico. La población se concentró en las ciudades y a través del tiempo modificó el medio con sus actividades. Actividades. Veamos cómo y por qué fue ocurriendo este fenómeno que se ha acelerado en las últimas décadas del siglo XX. La ciudad y la población. La población tiende a vivir en las ciudades. Algunos indicios señalan que el 50% de la población mundial reside en ciudades y se estima que para el año 2000 esta cifra llegará al 75%. Es así como Es así como desde mediados del siglo XX se ha creado un nuevo espacio geográfico, el espacio urbano, producto de las acciones económicas, políticas y culturales desarrolladas a lo largo del tiempo. En la antigüedad, la ciudad aparece alrededor del año 3500 a.C. en la Mesopotamia asiática. Con el desarrollo tecnológico y el argumento productivo agrícola, estos primitivos asentamientos primeras por ciudades comerciales
En la ciudad aparece alrededor del año 3500 a.C. en la Mesopotamia asiática. Con el desarrollo tecnológico y el aumento productivo agrícola, estos primitivos asentamientos fueron centros de alimentación y de intercambio productivo. Después del siglo B2 a.C., las ciudades comenzaron a crecer, por ejemplo, las primeras polis griegas y luego las romanas, caracterizadas por la importancia que le otorgaban a los espacios públicos, plazas, teatros, mercados, edificios administrativos, parlamentos. A este desarrollo parecen las primeras mejoras técnicas, alcantarillados, baños públicos, etcétera. Ciudades medievales. Con la caída del Imperio Romano, Parlamen- par- Paralelamente a este desarrollo aparecen las primeras mejoras técnicas, alcantarillados, baños públicos, etcétera. Ciudades medievales. Con la caída del Imperio Romano disminuyó el crecimiento urbano, perjudicando por una crisis social, política y económica. Después de este periodo, en el siglo X1, surgen las actividades artesanales y comerciales, lo que obliga al hombre de la Edad Media a fundar nuevas ciudades. Muchas de ellas se edificaron en los puertos, puntos estratégicos en las rutas comerciales de la época. Con la revolución industrial, el aumento de la población urbana trae como consecuencia la necesidad de manufacturas. Por eso surgió el principal motor del crecimiento de las ciudades, la revolución industrial, y con ella el servicio bancario y financiero en el siglo XB3. La mecanización de las tareas impulsó gran cantidad de población hacia la ciudad, centro que absorbe la expansión industrial del momento. Así desde el siglo X1X y hacia mediados del siglo X, el siglo XX, muchas ciudades de Europa, América del Norte, Japón y Australia han tenido un acelerado crecimiento urbano acompañado por un retroceso de la población rural. Surge entonces el fenómeno conocido como éxodo rural, provocado por la disminución del trabajo rural después de la caída de los precios agrícolas. Estos hechos producen la búsqueda de la vida más confortable y moderna de la ciudad. En el sur subdesarrollado, también a mediados del siglo XX, estas áreas urbanas comenzaron a crecer en Asia, África, América Central y del Sur, pero a diferencia de los países industrializados, estas naciones pobres no pueden dar trabajo a todos los que llegan atraídos por las grandes ciudades y en consecuencia no pueden mejorar sus condiciones de vida. Las ciudades más urbanizadas del mundo: Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, El Cairo, Delhi, Bombay, Calcuta, To- Tokio, Yokohama, Seúl, Shang- Shanghái, Calcuta. El mapa indica el porcentaje de crecimiento de las ciudades previstos para el año 2000, según las 12 regiones metropolitanas más importantes del mundo. La explosiva urbanización del mundo. En el año 1994, alrededor de 2.500 millones de personas habitaban en ciudades, representando el 45% de la población mundial. La La mayor parte de esta población vivía en regiones menos desarrolladas. En el año 2000, más de la mitad de la población mundial vivirá en zonas urbanas y la mayoría de las ciudades son más de 10.000 habitantes. Se citarán en Asia. Según las Naciones Unidas, Tokio es actualmente la mayor concentración urbana del mundo, con 23.4 millones de habitantes. Luego le sigue por cantidad de población las siguientes ciudades: México, Sao Paulo, Nueva York y Shanghái. Véase el gráfico de ciudades más pobladas del mundo. Para el año 2000, la Ciudad de México será la mayor poblada
con 26 millones de habitantes. Si observamos a 15 aglomeraciones más importantes del mundo, encontraremos que solo 3 pertenecen a países industrializados. Esto último confirma que son los países en vías de desarrollo o subdesarrollados los que presentan una amplia explosión urbana. La estimación para el año 2025 indica que en estas zonas la población de las ciudades aumentará 4 veces más que en los países ricos. Por problemas del mundo postergado. En los países del tercer mundo, los recursos financieros para poder implementar una política urbana que les permita desarrollarse satisfactoriamente y cubrir sus necesidades básicas son limitados. Por eso, sus habitantes deben afrontar serios inconvenientes, escasez de vivienda, creación de villas miserias, zonas marginales, desocupación y violencia. La solución a muchos problemas urbanos podría ser alcanzada cuando se consolide la información económica, la igualdad social y el equilibrio demográfico. Diferentes espacios. En el mundo hay diferentes criterios para definir el espacio urbano y el rural. En general, se hace según la cantidad de habitantes. Espacio urbano, centros con más de 10.000 habitantes. Espacio rural, centros con menos de 10.000 habitantes. Veamos las diferencias entre ambos ámbitos geográficos. Diferencias entre espacios urbanos y espacio rural. Espacio urbano, poca disponibilidad de espacios, abarca megalópolis, barrios, etc. Importantes servicios, transportes, hospitales, luz, etc. Predomina la actividad industrial. Importantes servicios, transportes, hospitales, luz, etc. Predomina la actividad industrial, comercial, etc. Problemas, contaminación ambiental, escasez de vivienda e inseguridad, crecimiento cultural, más oportunidades de trabajo. Espacio rural, espacios amplios con instalaciones dispersas o en pequeñas concentración. Pocos servicios, predomina la actividad de espacios amplios con instalaciones dispersas o en pequeñas en concentración, pocos servicios, predomina la actividad agropecuaria, agricultura, ganadería y forestal. Problemas, migración de jóvenes a la ciudad, éxodo rural, falta de apoyo financiero y económico, créditos, falta de infraestructura, caminos, cloacas, agua potable, menos confort, menos estrés. Las particularidades del espacio urbano son originadas por los actores sociales a lo largo de su historia. Los principales actores sociales de una ciudad son actores estables, personas con poder de decisión para dirigir y ejecutar los procesos públicos de producción, toman decisiones sobre temas ambientales, transporte, servicios públicos, etc. Ejemplo, el gobierno de la ciudad. Actores económicos o productivos tienen como objetivo obtener ganancias, discuten decisiones importantes para aumentar el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes. Ejemplo, empresas, trabajadores de los sectores comercial, industrial y de servicios. Actores comunitarios, representados por la Asociación de Vecinos para trabajar para la comunidad representados por la acción de vecinos que trabajan para la comunidad en busca de soluciones a diferentes problemas urbanos. Las grandes ciudades. A partir del año 1950, las ciudades han crecido aceleradamente. Por esta razón, el concepto de ciudad resultó inexacto, pues en general se consideraba como ciudad el espacio urbano habitado por un mínimo de 2.000 habitantes. Hoy en día surgieron dos conceptos nuevos, metrópolis y megalópolis. Espacio o falta de espacio. La mayoría de los seres humanos consideran que las grandes ciudades son los espacios vitales para su morada. Por eso, millones de personas por día llegan a estos megalópolis, generando Por eso, millones de personas por día llegan a estas megalópolis, generando problemas de tráfico, contaminación, consumo, desempleo, falta de vivienda y espacios verdes, enfermedades físicas y psíquicas.
¿Qué es una metrópolis? Son ciudades con millones de habitantes en donde predominan las actividades del sector terciario, comercio, transporte, comunicaciones, entidades bancarias y suministros de varios servicios. Tienen a su alrededor una gran área urbanizada y un centro importante, ejemplo Bruselas, Europa. ¿Qué es una megalópolis? Son el resultado de la extensión de metrópoli que anexa las áreas aledañas como consecuencia de la construcción de la constante urbanización y del desarrollo de los medios de transporte y comunicación. Como estos grandes centros cu- cubren más de una jurisdicción política administrativa, su planificación y administración es compleja. Por ello, deben enfrentar la superposición de la institución de las de instituciones diferencia en los mecanismos de recuperación impositiva, etcétera. Ejemplo, áreas comprendidas entre Tokio y Osaka, Japón, y entre Boston y Washington, Estados Unidos. En el espacio mundial también hay ciudades en vías de convertirse en megalópolis. En América Latina hay grandes metrópolis a las cuales actualmente se las podría considerar así: Buenos Aires, Santa Fe en Argentina, San Pablo, Río de Janeiro en Brasil y Gran Ciudad de México en México.